a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Es una bendición poder reunirnos, poder adorar juntos al Señor, recordar su sacrificio y concluir nuestra reunión abriendo las Escrituras y reflexionando en ellas. Y hoy, justamente, hermanos, estamos dando inicio a una nueva serie de predicación, de sermones que hemos titulado Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo es una serie de sermones basadas en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y antes de entrar de lleno al estudio de esta carta de Pablo, yo quiero invitarles a que reflexionemos en el relato de cómo nació la iglesia de Tesalónica. Tal vez algunos puede ser que reconozcan la historia y el relato, otros tal vez no saben, solo sabían que existía la carta de los tesalonicenses. Pues hoy yo quiero invitarles a que mientras meditamos y reflexionamos en la predicación de Pablo y Silas en Tesalónica, consideremos tres aspectos fundamentales del Evangelio en medio de un mundo que nos oprime y que busca silenciar nuestra fe. Y los tres elementos que yo quiero que meditemos hoy es la radicalidad del Evangelio, es decir, cómo es que la buena noticia de la muerte y resurrección de Cristo confronta la cultura en la que vivimos. Lo segundo es la proclamación del Evangelio, es decir, cuáles son los elementos fundamentales que tú y yo debemos abrazar para proclamar y para vivir a la luz del Evangelio. Y por último es la respuesta al Evangelio. Vamos a ver cómo respondieron los oyentes en Tesalónica, pero vamos a ser confrontados en cuál va a ser tu respuesta al Señor en esta mañana. Y para eso yo quiero invitarte a que abras tu Biblia a Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17. Hechos 17, por favor, abre tu Biblia. Vamos a leer los primeros 9 versículos de este capítulo. Hechos 17, versículos 1 al 9. Y yo voy a leer para ustedes de la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Ustedes pueden seguir con su vista en la versión que tienen allí. Dice, después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron a la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Y al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de las ciudades gritando, esos son los que han trastornado al mundo y han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Pidamos que el Señor nos guíe en el estudio de su palabra. Padre, hoy oramos para que nuestros ojos sean abiertos para entender tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos ilumine para comprender lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana. Yo te pido para que tú quites las distracciones y apartes al enemigo que quiere robar la semilla del Evangelio.
Oramos por fruto en nuestras vidas, Señor, que tu palabra está siendo plantada a través de la exposición esta mañana tenga un fruto para ver un crecimiento en nuestras vidas, un crecimiento a la semejanza tuya, un crecimiento que traiga gloria a tu nombre, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La radicalidad del Evangelio. El Evangelio es un mensaje que confronta la cultura, y eso lo vemos nosotros en el versículo 6. A mí me encanta cómo los acusan. Los judíos en Tesalónica les dicen, estos son los que han trastornado al mundo. ¿Por qué los están acusando de esto? Esa palabra que ellos usan ahí de trastornar tiene la idea como de darle vuelta. Vienen aquí a alborotar las cosas, a revolver las cosas, a cambiar las cosas. Pero para entender mejor por qué los acusaban de eso, necesitamos entender un poquito también el contexto de la ciudad de Tesalónica. Y aquí quiero que me acompañen porque vamos a hacer un breve recorrido por la historia, a ver si se acuerdan de sus clases de historia en el colegio. Pero les suena el nombre de Alejandro Magno, bastante conocido por todos. Alejandro Magno, el famoso conquistador griego, llegó a tener el imperio más grande del mundo conocido. Era hijo de Felipe II, rey de Macedonia, y Felipe II había conquistado parte del territorio griego y estaba ya tras los persas, pero murió antes de que él lograra hacer cualquier esfuerzo por conquistar a los persas. Y entonces fue así como Alejandro, su hijo, tomó el trono, y lo que hizo Alejandro fue guiar a las tropas, y este hombre vino y arrasó con una gran cantidad de gente y de territorio. Él conquistó Asia Menor, Fenicia, Palestina, Egipto, Babilonia y llegó hasta la India. Ustedes busquen en Google el territorio que conquistó Alejandro Magno y van a ver el mapa, es que toda Europa hasta la India. Es un enorme territorio que él conquistó. Y cuando Alejandro murió a los 33 años, no había un sucesor para su liderazgo. Ni tampoco había una estructura que iba a garantizar que se mantuviera unido el poder. Así que el reino, el imperio de Alejandro Magno se dividió entre sus 4 generales. Uno de ellos se llamaba Antípater, quien heredó o tomó la parte de Macedonia y de Grecia. Este hombre murió, vino alguien a tomar el cargo. Este que tomó el cargo fue conquistado, derrotado por alguien más que se llamaba Casandro. Y entonces Casandro tomó el poder de esa región y se casó con Tesaloniki, que era la hija de Felipe, media hermana de Alejandro Magno. Y entonces Casandro fundó una ciudad y en honor a su esposa la llamó Tesalónica. Macedonia y Tesalónica empezaron a prosperar hasta que aparecieron en el horizonte los romanos. Ustedes saben, ya viene la transición hacia el imperio romano y hubo varias guerras entre macedonios y romanos, al menos se registran unas 4. La primera terminó en un acuerdo de paz, la segunda la ganaron los romanos, la tercera fue la definitiva porque en esa guerra los macedonios perdieron. Roma abolió la monarquía de Macedonia y la convirtió en un protectorado romano, es decir, era un estado que estaba sometido bajo el imperio romano. Y como podrán imaginar, con esa historia y con ese background que tenemos aquí político, Macedonia era una tierra fértil para revoluciones, porque lo único que estaban esperando los macedonios era cómo se liberaban de los romanos que los tenían oprimidos. Y efectivamente empezaron a resurgir algunas revueltas, algunos intentos de rebelión en contra de los romanos, pero ellos rápidamente aplacaban esas revueltas. Y como vieron que esto se estaba convirtiendo en algo más recurrente, entonces los romanos lo que hicieron fue convertir a Macedonia ya no un protectorado, sino en una región, una provincia del imperio. O sea, ya lo absorbieron por completo para aplacar esos intentos. ¿Y cuál fue la capital de esa provincia? Tesalónica. Entonces encontramos a Tesalónica en medio de este contexto político, social,
Pero también hay un contexto religioso que es importante que nosotros mencionemos y recordemos hoy, porque Tesalónica era conocida por su multiplicidad de opciones de religiones y de ídolos. De acuerdo a los descubrimientos arqueológicos, se identifican algunos sobresalientes como la adoración a Dionisio, que era el dios de la fertilidad y el vino, y ya se imaginan ustedes hacia dónde caminaban esas fiestas. Teníamos a Serafis, una deidad greco-egipcia, y los cabiros, que eran dioses de la fertilidad también, y de los marineros. Y estos últimos era un rito que apoyaba el Estado, es decir, los principales de la ciudad daban fondos para que estas religiones se mantuvieran a flote dentro del pueblo. Y una bien importante era la devoción al culto al emperador. Y esto ya hay una relación mucho más estrecha entre asuntos políticos y religiosos. ¿Por qué? Porque entonces cualquier atentado en contra al culto del emperador, ¿qué implicaba? Romper relaciones con Roma, y eso ya tocaba matices económicos y políticos, no era un asunto meramente religioso. Así que nosotros vemos este contexto de historia de cómo nació Macedonia, una tierra llena de conflicto, conquistada por los romanos, Tesalónica en el centro, con toda esta diversidad de religiones y de culturas. Y ahí es donde encontramos a Pablo y Silas. En el capítulo 16, el Señor le da una visión a Pablo y le dice, quiero la visión del hombre macedonio, quizás le suena. Y Dios le dice, ve a Macedonia, quiero que vayas a Macedonia. Y ahí llega Pablo y Silas en Macedonia, en medio de este, diríamos en el buen chapín, en medio de este chirmol de ciudad, esta complejidad. Y entonces ellos llegan ahí ¿a qué? ¿Qué es lo que primero hace Pablo cuando llega a Tesalónica? ¿Qué dice? Capítulo 17, versículo 2. Y Pablo entró, según la costumbre, a la sinagoga y por 3 sábados estuvo predicando el evangelio. ¿Qué predicaba Pablo? Escuche, versículo 3. Que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, diciendo, este Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. ¿Saben cuál era el problema con ese mensaje de Pablo? Que Pablo no solo anunciaba la muerte de Cristo en la cruz romana, sino que Pablo estaba anunciando la resurrección de Cristo. En otras palabras, esa buena noticia que Pablo y Silas proclamaban era al mismo tiempo una declaración de la ineficacia del poder romano. ¿Por qué? Porque la cruz era el instrumento de terror que los romanos usaban contra los pueblos conquistados. Era la forma en que ellos los tenían aplacados, era un instrumento de terror. Y entonces llega Pablo y Silas predicando que Cristo, aquel que fue crucificado en la cruz romana, venció la cruz romana. En otras palabras, la muerte y la resurrección de Cristo eran 2 mensajes. Uno, sobre la supremacía y la soberanía de Dios, pero también la debilidad y la ineficacia del imperio romano, uno de los más poderosos de la época. Ahora empieza a hacer sentido por qué estos hombres dicen, estos ya nos vinieron a alborotar a la gente con este mensaje y nos están poniendo la ciudad de cabeza. Un mensaje en medio de una ciudad cuya monarquía había sido abolida, donde habían habido revueltas de resurgentes para tomar el poder. Y viene Pablo hablando de un rey prometido que prevaleció sobre la herramienta más terrorífica de los romanos y que se sentaría en el trono. Como mínimo, a los ojos de los romanos, eso era reavivar las esperanzas monárquicas de Macedonia. Y por esa razón, los politarcas, que son los que aparecen ahí, los judíos llenos de envidia en el versículo 5, eran como los líderes de la ciudad, los encargados de mantener apaciguada a la gente. Estos hombres llegan y toman acción de una vez. ¿Qué es lo que hacen en el versículo 7? Ellos los acusan, dice, estos están causando alboroto, están confundiendo a la gente, pero actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Es la acusación de estos líderes de la ciudad.
Así que sí, Pablo y Silas habían llegado a poner la ciudad de cabeza y a mí me encanta esa imagen. Me encanta porque es así como tú y yo deberíamos vivir. Nosotros no deberíamos vivir con los pies aquí en la tierra, echando raíces acá. Nosotros deberíamos vivir de cabeza, con nuestros pies en el cielo y nuestros ojos puestos en Cristo, en donde estaba nuestro verdadero Rey. Y de eso se trata esta serie de estudio. Pon tus ojos en Cristo, va a ser un recorrido por la carta a los tesalonicenses, donde vamos a ser retados a permanecer firmes en la fe en medio de un mundo políticamente corrupto y una cultura perdida. Un mundo que nos seduce, que nos persigue, que nos amenaza para abandonar la fe en Cristo. Y mientras hacíamos este recorrido por la historia de Tesalónica, nosotros podemos identificar algunos de los retos que Pablo, Silas y los cristianos tenían. Podemos decir que ellos se enfrentaban a una cultura de idolatría, una cultura en donde el César era el que estaba sentado en el trono y él prohibía que se hablara de cualquier otra cosa o que se enseñara cualquier otra cosa aparte de él. Y es imposible observar esa historia de Tesalónica cientos de años atrás sin pensar en las similitudes que nosotros tenemos hoy. Los tesalonicenses eran perseguidos por predicar la supremacía de Cristo sobre los ídolos que la cultura proclamaba y patrocinaba. Pero hoy también muchos cristianos son perseguidos por proclamar la supremacía de Cristo y desafiar a aquello o aquel que se sienta en el trono de la cultura. Y una de las preguntas que yo quiero invitarte a considerar hoy, pero no solo hoy, sino a lo largo de este estudio, es ¿quién está sentado en el trono de la cultura hoy? Yo creo que tú pienses en eso. Si no te lo has preguntado, empieza a pensarlo desde hoy. ¿Quién está sentado en el trono de nuestra cultura hoy? Y especialmente, ¿quién está sentado en el trono de tu vida y de tu corazón? Un grupo de sociólogos escribió hace varios años un libro titulado Los hábitos del corazón. Y ellos allí ponen de manifiesto de manera muy clara quién es el ídolo y el Señor de nuestros días. Escuchen lo que ellos escribieron en este libro. Cualquier cosa que viole nuestro derecho de pensar por nosotros mismos, de juzgar por nosotros mismos, de tomar nuestras propias decisiones y de vivir nuestras propias vidas como mejor nos parezca, no solamente es erróneo, es un sacrilegio. Porque la religión de hoy, el que está sentado en el trono de nuestra cultura hoy, ¿saben cómo se llama? El ego, el yo. El yo es el que está sentado en el trono de nuestra cultura y es lo que los estudiosos han llamado el individualismo expresivo. Esta religión de nuestros días, esta filosofía que ha permeado al mundo, incluyendo a muchos cristianos. Esto es lo que nos enseña y le va a sonar familiar estas cosas. Que el bien supremo, lo que debemos perseguir todos, es la libertad individual, la felicidad personal y la libre expresión. Que las tradiciones, las religiones y las regulaciones que restringen esa libertad individual o esa expresión individual deben ser abolidas o reformuladas. Que el mundo va a ser mejor en la medida en que alcance su libertad individual. La ética principal, la tolerancia. Los seres humanos, buenos inherentemente. Las instituciones y las estructuras son malas, nos oprimen. Y debemos rechazar toda forma de autoridad externa y elogiar la autenticidad personal. Así que esta religión o filosofía de vida no solo ha sido abrazada por nuestra cultura actual, sino que también es, así como los días de Tesalónica, es patrocinada por las élites, las personas que están en eminencia y que tienen influencia y poder en nuestra cultura. Déjenme darles un par de ejemplos de esto. Frozen 2. ¿Saben qué es Frozen? Sí. Frozen 2, una película animada, consiguió el récord mundial para el estreno de una película animada.
recaudó $350 millones en todo el mundo. ¿Y cuál es el mensaje de Frozen? No vayan a cantar, pero sé que van a cantar en su mente. Libre soy, no puedo ocultarlo más. No me importa ya, una gran tormenta habrá, el frío es parte también de mí. Capitán Topa, los que tienen hijos pequeños más o menos van a saber, Junior Express y el Capitán Topa, una caricatura también de Disney Junior, sacó una canción hace exactamente un año, una canción para niños. Primero escuchen el título de la canción, Sé como tú quieras ser. ¿Y qué dice esta bonita canción para los niños? Deja a tu cuerpo ser libre, no te detengas, sigue tu ritmo y sé como tú quieras ser. Ahora es tiempo de expresarte a tu manera. ¿Cómo bailarías si solo estuvieras? Suéltate y haz lo que tú quieras. Barbie. ¿Conocen a Barbie? Para los que no sabían, y tal vez a las mujeres les va a dar un poco de rabia, pero Barbie tiene 62 años y todavía se mira bien. Barbie es la fuente del 71% de la facturación de la empresa Mattel, que es la que es dueña de Barbie, con $1,350 millones. ¿Y cuál es el eslogan de Barbie? ¿Han escuchado el eslogan? ¿Lo han leído? Tú puedes ser lo que tú quieras ser. ¿Y ustedes creen que todo eso es coincidencia? El individualismo expresivo, con el yo sentado en el trono, nos invita a ser fieles a nosotros mismos, a perseguir nuestros propios deseos, a encontrar nuestra propia realización, a alcanzarla, a expresarla. No importa lo que diga el mundo, es más, no dejes ni que el mundo, ni que tus papás, ni que tus maestros, ni que el gobierno, ni que la iglesia, ni que tus pastores, ni tus líderes, que nadie te diga lo que tú puedes o lo que tú debes ser. Más bien, ¿qué es lo que nos aconseja el individualismo expresivo? ¿A dónde tenemos que mirar? Tu interior. Mira dentro de ti. Ahí es donde tú vas a encontrar tu verdadera identidad. Ahí es donde tú vas a encontrar tu máximo potencial. ¿Por qué? Porque eres libre. No te detengas. Sigue a tu ritmo. Tú puedes ser lo que tú quieres ser. La pregunta es cómo respondemos tú y yo a ese ídolo entronizado de nuestra cultura que sigue moldeando la vida y la fe de muchos hoy. Pues debemos responder así como Pablo y Silas respondieron en Tesalónica, y ellos lo hicieron de dos formas. Primero, basándose en las Escrituras, y segundo, centrándose en Cristo. La proclamación del Evangelio debe ser basada en las Escrituras y centrada en Cristo. Mira lo que dice el versículo 2, Hechos 17, versículo 2. Y Pablo entró a la sinagoga, según su costumbre, y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Cómo discutió con ellos? Basándose en las Escrituras. Pablo entró a la sinagoga en medio de este ambiente que ya vimos, en medio de todo este chirmol político, religioso, cultural, en donde iba a encontrar un poco de todo, pero él entra allí no para compartir sus propias ideas, no para discutir cualquier cosa. Pablo entra allí con algo muy firme, las Escrituras. Michael Lawrence, un pastor de Oregon, compartió hace algunas semanas que estaba dando sus clases de escuela dominical y al final de la clase de escuela dominical se acercó un hombre mayor. Se acercó para hablar con él y en todo lo que hablaban, Michael dice que en medio de la conversación el hombre le dijo, el evangelismo es una manera de expresar mi verdad. Michael se quedó pensando y dijo, ups, este hermano tiene una comprensión errada y yo espero que usted la haya notado. Se quedó sorprendido porque este no era un millennial, no era un jovencito de la generación Z, era un hombre mayor
quizás con años de estar en la iglesia, un hombre que uno esperaría maduro y firme en la fe, diciendo que el evangelismo es una manera de compartir mi verdad. Lo que queda claramente evidenciado es que la cultura había permeado su comprensión del evangelio como su verdad y no como la verdad. La verdad, el evangelio no es una verdad, es la verdad. Y si tú eres un cristiano, yo te animo a considerar y evaluar quién o qué es lo que moldea y define lo que tú crees. Si es tu forma de pensar está moldeada y permeada por lo que la cultura te dice, o está moldeada y permeada por lo que la Biblia dice. Porque lo que le sucedió a este hombre en Oregón es lo que le está pasando a muchos cristianos hoy. Muchos que hablan del evangelio como si fuera una verdad entre muchas. Y tal vez tú no lo has expresado así, pero lo vives de esa manera. Y aquí es donde el Señor quiere confrontarnos hoy. Porque tal vez tú dices, bueno, es que el cristianismo funciona para mí, pues yo tampoco voy a obligar a alguien a que crea lo que yo creo. Eso funciona para mí, pero no funciona para él. Y entonces, a la luz de eso y en nombre del amor y de la tolerancia, yo respeto lo que él cree, así como él respeta lo que yo creo. Y no nos damos cuenta. Si tú piensas de esa manera, el apóstol Pablo apela a que reconsideres esa manera de ver el evangelio y la fe cristiana. Cuando le escribe a la iglesia en Tesalónica, en la primera carta, capítulo 2, versículo 13, les dice: cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron, no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual hace su obra en ustedes que creen. Me encanta la manera como Pablo, una manera tan clara, les dice: lo que nosotros le vinimos a compartir aquí a ustedes no era palabra de hombres, no son filosofías humanas, es la palabra de Dios, es la verdad del evangelio, no es una verdad. Así que el mensaje que ustedes escuchan semana a semana en la iglesia no es un mensaje de hombres. Cuando nosotros abrimos la Biblia, hermanos, no es un buen consejo. No es una alternativa. No es una opción entre muchas. Es la palabra de Dios y cada vez que tú navegas por el mar de filosofías e ideologías de este mundo, debes hacerlo fundamentado en la verdad del evangelio expresado en las Escrituras. Así fue como Pablo y Silas llegaron a Tesalónica y enfrentaron la complejidad política, social y religiosa de esos días. Y así como ellos pudieron compartir el evangelio y responder a las dudas que los tesalonicenses tenían acerca de la fe y argumentar, presentando una buena defensa del evangelio, hasta ayudarlos a entender por qué Cristo es superior a todo lo que ellos habían oído. Y yo creo que eso es lo que muchos cristianos no han entendido, que Cristo es mejor, Cristo es superior a todo lo que el mundo ofrece allá afuera. No es una más entre muchas, no es mi verdad, es la verdad de Dios, es la verdad del evangelio. El individualismo expresivo no funciona, no sirve. Tienes que pensar en eso un momento, porque si no sabes por qué no sirve, no vas a poder defender la fe. Si no sabes por qué Cristo es la verdad, no vas a poder defender tu fe. Pero no sirve porque nos invita a mirar adentro de nosotros. ¿Qué es lo que tú encuentras adentro de ti? Lo que nosotros encontramos en nuestro corazón es oscuridad, es confusión, es inestabilidad. Y eso se hace evidente desde nuestros primeros años de vida y los posteriores también. Porque díganme ustedes si no han reconocido a un niño, cómo un niño pasa de estar totalmente tranquilo, durmiendo como un angelito, de repente está dando gritos, enojado, revolcándose en el piso. ¿Es eso una buena fuente de estabilidad? Y digo, no solo los niños, también algunos adultos somos así, o nos pasa eso, somos inestables.
El prolífico escritor inglés Francis Spufford nos describe de esta manera. Tú eres un ser cuyos deseos no tienen sentido, dice él. No armonizan. En el fondo tú eres discordante. ¿Por qué? Porque quieres tener algo, pero al mismo tiempo no lo quieres. Y estás más preparado para la farsa o incluso para la tragedia que para los finales felices. Esa confusión e inestabilidad del corazón se hace evidente en nuestra propia vida. Y por eso, en medio de ese caos y confusión ocasionados por el pecado, es que el profeta Jeremías dice que el corazón es engañoso y perverso, imposible de descifrar. Y ahí es donde te manda la cultura a buscar tu verdadera identidad y tu propósito para la vida. Por eso es que el Evangelio nos alienta a ¿qué? Mientras la cultura te dice mira adentro, el Evangelio te dice mira afuera, pero no solo mira afuera, mira arriba, en donde está Cristo. Busca tu identidad y tu propósito en la palabra de Dios, es decir, en lo que Dios ha dicho de ti, no en lo que el mundo ha dicho de ti, no en lo que tú dices de ti mismo, porque solo en Dios encontramos nuestro propósito y nuestra existencia. Permíteme recordar la verdad del Evangelio esta mañana, por si no la habías oído o no la tenías clara, pero tú fuiste creado por Dios a su imagen y semejanza. El pecado entra al mundo y arruina todo lo que Dios había hecho, toda la armonía, la unidad, la paz. Y desde ese entonces Dios se ha embarcado en la misión de reconciliar consigo mismo todas las cosas y restaurar nuestra relación con Él. Por eso es que Él envió a Jesucristo, quien descendió de su trono, dejó su gloria para venir a vivir entre nosotros, para venir a buscarnos, y Cristo cargar sobre sus hombros nuestros dolores, nuestra maldad, nuestros pecados, nuestra enfermedad. Él pagó el precio de nuestra salvación, el precio que le costó su propia vida, la que Él entregó voluntariamente y en amor. Y es Él quien hoy nos llama. Y sabes que Jesucristo sí dice, mira dentro de ti. Pero ¿sabes cuál es la invitación de Cristo? Mira dentro de ti para reconocer tu maldad, la maldad en tu corazón, tu pecado y tu profunda necesidad de Él. Porque solo así vamos a poder mirar hacia arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, que nos llama por nombre, que nos busca para limpiar nuestras heridas, para cargarnos sobre sus hombros y llevarnos de regreso a casa, en donde disfrutaremos por siempre de su presencia. Esa es nuestra historia. Esa es nuestra verdadera identidad. Ese es nuestro verdadero propósito. Y ahí está una de las mayores incongruencias y engaños del individualismo, que nos invita a creer que nuestra autovalidación es suficiente, porque dice, si a ti te parece bien y si a ti te funciona, tranquilo. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto porque nosotros somos seres relacionales y eso se mira por todos lados en nuestra vida y en nuestra cultura. Un ejemplo de eso son las redes sociales. ¿Qué es lo atractivo de las redes sociales? ¿Qué es lo atractivo de Facebook, Twitter, TikTok y todo lo demás que hay? ¿Cómo sería Facebook, Twitter, Instagram si tú no pudieras subir fotos, no pudieras dar likes, no pudieras comentar? ¿Qué atractivo tendría? No tendría ningún atractivo. El atractivo de eso es comentar. El atractivo de Twitter es poder hablar y tener una plataforma en donde hablas todo lo que tú quieres, en contra o a favor de todos los que tú quieras. Y te expresas y subes y hablas y manifiestas y te relacionas y comentas, porque somos seres relacionales. Pero escucha esto. Charles Horton, un sociólogo americano, explicaba que los seres humanos, y esto me pareció muy interesante, los seres humanos, decía él, desarrollamos nuestro concepto del yo, es decir, nuestra identidad, observando cómo reaccionan los demás ante las diferentes versiones que mostramos de nosotros mismos. Lo que llama la gente la autoestima no es porque yo me quiero mucho. La autoestima, dice él, se forma cuando yo veo cómo los demás me miran.
Entonces eso me hace sentir un sentido de valor. ¿Le hace sentido o no? No es porque yo me quiero tanto, porque entonces como que si nada me afectara. Claro que me afecta, yo encuentro mi valor. Él lo que dice es esto: los seres humanos no necesitan autoestima. Nuestra estima e identidad provienen de lo que otros ven y de lo que otras voces dicen de nosotros. Y si nuestra identidad no viene de adentro, como dice la cultura, sino que viene de afuera, tenemos otro gran problema. El problema es que primero necesitamos el amor y la aprobación de alguien que sea mayor y mejor que nosotros. Porque tú no vas a buscar, ni alguien te va a dar estima si es alguien que tú no valoras y no tienes en estima, alguien que tú no quieres o que no te importa. Para tener valor necesitas a alguien mayor que tú. Segundo, necesitas a una persona que no te decepcione ni te desilusione, porque de lo contrario tu identidad y tu valor van a ser demasiado inestables. Y lo tercero es que no puede ser alguien que te ponga condiciones, que te diga que te ama solo si tú haces esto o alcanzas lo otro. Está complicado. Una de las metáforas bíblicas más importantes acerca de nuestra identidad, y que a su vez es completamente opuesta y ofensiva al individualismo, es la que la Biblia presenta de nosotros. ¿Cómo nos compara la Biblia a los cristianos, a los hijos de Dios? Como ovejas. Dice que nosotros somos ovejas del pastor. Y algunos dirán, qué tierno, las ovejitas. Pero en realidad deberíamos estar un poco como ofendidos, porque las ovejas son uno de los animales más torpes que hay. Pero a través de esa hermosa metáfora, nosotros podemos descubrir la respuesta a nuestra mayor necesidad. Es la necesidad de un buen pastor. Un buen pastor que te ama y que es admirable y que es mucho mejor que nosotros. Un buen pastor que promete que no te dejará ni te abandonará. Un buen pastor que te ama de manera incondicional, no de acuerdo a tus logros ni a tus esfuerzos, sino de acuerdo a su gracia y misericordia. Jesús es ese buen pastor. Y Él no solo ha dicho que nos ama y que está contigo, Él ha mostrado su gran amor en que siendo aún pecadores, aún nosotros siendo sus enemigos, Él mostró su gran amor. Él entregó su vida por ti. Él nos buscó cuando estábamos perdidos. Y Él se acerca para recordarnos que en Él está nuestra verdadera identidad y nuestro verdadero valor y nuestro verdadero propósito. Es Cristo la respuesta a nuestra mayor necesidad. No está dentro de nosotros. Y esto lo aprendemos a la luz de cómo Pablo y Silas entran a una ciudad revuelta por tantos problemas políticos y religiosos, y cómo es que nosotros hoy podemos identificar, sí, tal vez podemos decir, no, ¿quién es Dionisio? No, nosotros hoy no conocemos a ningún Dionisio, ni a ningún Serafis, ni a ningún César, pero sí conocemos al yo, que reina en nuestra cultura. ¿Cómo nosotros vamos a responder a eso? Mira lo que dicen los versículos 4 y 5. Después de que Pablo y Silas proclamaron el mensaje del Evangelio, nosotros observamos dos clases de respuesta. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y Silas junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales, pero los judíos llenos de envidia llevaron a algunos hombres malvados de la plaza y organizaron una turba y alborotaron a la ciudad y asaltaron la casa de Jasón y procuraban sacarlos del pueblo. Esa es la respuesta de los habitantes de Tesalónica. Unos escuchan el mensaje del Señor y creen, y ven en Cristo, el Cristo que murió y que resucitó, la respuesta a su más profunda necesidad. Pero otros lo rechazaron. La pregunta es, ¿cuál va a ser tu respuesta?
La búsqueda de sentido, identidad y de propósito por la cual nos lleva al mundo es terriblemente agotadora e interminable. Esa búsqueda dentro de ti mismo es agotadora y no termina. Y es imposible, y es posible mejor que tú hayas estado luchando por mucho tiempo con esto. Tratando de encontrarle sentido a tu existencia, tratando de encontrar fuerzas para levantarte cada día. Y no has encontrado una respuesta que satisface hoy tu ser. Y yo hoy te pregunto si tú vas a seguir buscando dentro de ti o finalmente vas a levantar tu mirada para poner tus ojos en Cristo. ¿Quién es el rey de nuestra cultura? ¿Quién es el rey de tu corazón? ¿Cómo vas a responder? Piensa en eso mientras estudiamos la carta de los Tesalonicenses. Y es mi oración que el Señor nos pueda guiar a través de este estudio y que tú puedas encontrar en el Cristo resucitado que Pablo y Silas proclamaron la respuesta a la necesidad más profunda de tu corazón. Quiero invitarles a que nos pongamos de pie y vamos a terminar este tiempo orando. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Pablo y Silas. A veces leemos los relatos del libro de los Hechos sin detenernos a considerar mucho lo que implicaba para ellos entrar en una ciudad y proclamar el Evangelio. Y hoy al reflexionar en la manera en que ellos entraron a Tesalónica, viendo esta ciudad como era y con los retos que había, nos hace pensar en nuestra propia realidad hoy y en cómo nosotros hoy navegamos en medio de la ciudad en la que tú nos has puesto. Queremos pedirte perdón, Señor, porque muchas veces hemos sido moldeados por los dioses de esta cultura. Porque muchas veces nos hemos hecho a la cultura sin darnos cuenta. Terminamos hablando como ellos y comportándonos como ellos y haciendo del Evangelio una religión más entre las muchas opciones, y en nombre del amor y la tolerancia no te honramos a ti. Te queremos pedir, Señor, que tú primero nos ayudes a conocerte de una manera profunda y real. Si hay alguien esta mañana que ha dicho ser cristiano por tantos años, pero en realidad no te ha conocido, yo te pido que tú inquietes su corazón. No permitas que siga engañándose a sí mismo, Señor. Que en verdad podamos abrir nuestros ojos a la belleza y a la hermosura del Evangelio. Que podamos decir con convicción, así como Pablo y Silas, a quien nosotros predicamos es el Rey, es Jesús, y no hay otro igual a Él. Que así como Pablo y Silas, nosotros tengamos también el valor para proclamar la verdad del Evangelio en medio del contexto en el cual tú nos has puesto, aun cuando eso implica persecución y opresión. Qué hermoso ejemplo nos ha dado Pablo y Silas, viniendo de Filipos, siendo arrestados, azotados y encarcelados por predicar tu palabra. Ellos salen de ahí y se dirigen a Macedonia sin temor, porque saben en quién han creído, porque saben quién es su Dios, porque ellos tienen sus pies no en este mundo, tenían sus pies en el cielo, tenían su mirada puesta en Cristo, tenían una claridad de quién eres tú, quiénes somos nosotros y cuál es el mundo en el que vivimos. Y esa es la claridad que nosotros anhelamos y pedimos hoy. Y yo te pido, Señor, que mientras estudiamos esta hermosa carta de Pablo a los tesalonicenses, tú puedas retarnos, Señor. Mueve nuestros fundamentos, las cosas que creíamos que quizás no son ciertas acerca de ti. Inquiétanos si nos hemos quedado dormidos, Señor, y si hemos dejado que la corriente de este mundo nos arrastre. Ayúdanos a permanecer fieles. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.